En la lengua se libran batallas, se disputan sentidos, se consolida lo ganado y los nuevos modos de nombrar. Vuelven visibles los patrones de comportamiento social, porque la lengua no es neutra, refleja la sociedad de la que formamos parte y se defiende marcando, haciendo evidente que los valores de unos, rasgos de clase o geográficos o de género o de edad, no son los valores de todos. María Teresa Andrueto, Congreso Nacional de la Lengua 2019. Buenos días a todos, a todas, a todes. En el marco de la celebración del Día Mundial del Idioma, del Libro y del Derecho de Autor, y en Colombia del bibliotecólogo y la bibliotecóloga, la Escuela Interamericana de Bibliotecología contará con una semana completa de actividades para festejar que la palabra es ese motor que nos permite continuar, que el lenguaje nos permite ser y las bibliotecas, esos lugares que desde nuestro saber disciplinar soñamos, construimos y defendemos. Es así como del 14 al 21 de abril del 2023 realizaremos la 9ª Semana de la Palabra, un evento con programación académica y cultural que cobra vida en nuestra alma mater y se abre a todas las personas interesadas en acercarse a temas como lenguajes, ruralidades y territorios. El énfasis de esta edición es sembrar la palabra para cosechar la vida. En el marco de esta se realiza el primer encuentro internacional Bibliotecas desde Abya Yala, liderado por la línea de investigación Bibliotecas desde Abya Yala, Sociedades y Culturas del Sur, del Grupo de Investigación, Información, Conocimiento y Sociedad. Esperamos que este sea un encuentro intercultural, académico, con diversas narrativas, voces, presencias y experiencias en las que esperamos generar reflexiones y acciones, convites en relación con las bibliotecas, las prácticas de lecturas, escrituras, oralidades, conocimiento de las sociedades y culturas del sur global, con énfasis en la tierra, las ruralidades y los territorios, viendo las bibliotecas más allá de una colección de libros o un edificio. En este orden de ideas, este será un evento que se realizará en espacios públicos abiertos, al aire libre, y solo en caso de ser estrictamente necesario en aulas cerradas. Para dar inicio a esta 9ª edición de la Semana de la Palabra y primer encuentro internacional de bibliotecas desde Abya Yala, comenzamos la instalación de este espacio escuchando a la directora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, profesora Doris Liliana Henao. Bueno, muy buenos días para todos y todas, un saludo muy especial. Hoy volvemos a encontrarnos para la 9ª Semana de la Palabra y el primer encuentro internacional de bibliotecas desde Abya Yala. Este año el tema que nos convoca es sembrar la palabra para cosechar la vida. Una conversación alrededor de la ruralidad, el lenguaje y el territorio. Queremos agradecer a cada uno de los aliados que han permitido que este evento se lleve a cabo. Especialmente saludamos a Wendy Juárez de la Universidad de la Tierra, quien a través de su palabra dará inicio a esta edición, pero también saludamos de una manera muy calurosa a todos nuestros invitados que nos acompañarán durante toda esta semana, invitados que vienen de Perú, de Brasil, de México y de Colombia. Saludamos entonces a Vilma, a Alexis, a Rebeca, a Francieli, a Carol, a Vladimir, a Carolina, a Betty, a Teresa, a Blanca. Espero que no se me haya pasado ningún nombre y si así fue, me excuso. No. Bueno, honramos la palabra, celebramos la vida y agradecemos profundamente su presencia en este espacio. Esperamos que esta sea una gran semana, una semana de muchos aprendizajes, de mucha colaboración, de hablar desde los territorios, de hablar desde la palabra misma y que sea una muy buena semana. Bienvenidos a todos y a todas. Agradecemos también a cada una de las personas, colectivos, instituciones y aliados que han hecho posible la realización de este evento. Caja de Compensación Familiar con Fama, Caja de Compensación Familiar con Fenalco Antioquia, Casa de la Música, Fundación EPM, Librería Gramata, Pátula Pet Shop, Mamás Lectoras, Corporación Casa Cultural Botones, Colegio Mayor de Antioquia, Secretaría de la Juventud, Alcaldía de Medellín y por supuesto a la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de Antioquia, la Unidad de Paz, la Unidad de Virtualidad que nos está acompañando, la Facultad de Educación y la Facultad de Ciencias Agrarias. Para hacer la instalación de este evento nos acompaña, como ya lo anunciaba la directora Wendy Juárez, quien va a compartir con nosotros un espacio que hemos nombrado Sembrar la Palabra para Cosechar la Vida. Wendy es zapoteca de la Sierra Norte de Oaxaca,
creadora audiovisual y docente universitaria de teorías de la comunicación. Forma parte de la Red de Futuros Indígenas y colabora desde 2018 en la Universidad de la Tierra, Oaxaca, donde actualmente es presidenta del Consejo Directivo. Sus enfoques temáticos son relacionados a la crítica al desarrollo y a la mentalidad cibernética, así como la reflexión y la acción en alternativas de vida para sanar, aprender y regenerar nuestras comunidades. Wendy, gracias por estar acá, bienvenida. Muchas gracias a ustedes también por estar aquí, por asistir a este encuentro que nos convoca y que bueno, pues ya se ha preparado desde bastante tiempo atrás. Hoy también en nuestros calendarios antiguos y ancestrales en Mesoamérica es un día 3, dedicado al agua y al fuego, y el numeral 3 está vinculado a los resultados. Entonces creo que también el hecho de que hoy nos encontremos es el resultado de un trabajo que han venido haciendo y planeando durante ya varios meses y bueno, pues agradezco por el encuentro, por el reunirnos en este espacio. Y bueno, pues hay algunas ideas que quiero compartir con ustedes y pues también escuchar qué va resonando, si va haciendo sentido, si se comparte, si hay disenso al respecto. Y bueno, una de ellas tiene que ver justo con el sembrar la palabra para cosechar la vida y pensar también la palabra. Se dice que en el inicio era la palabra, pero en el inicio era también la oralidad. Cuando hablamos de palabra, por un momento dejemos de pensar la palabra como texto y pensemos la palabra como sonido, pensemos la palabra como oralidad. En un inicio lo que estábamos procurando era entendernos, conocernos, saber, y este saber no estaba atrapado en un texto, no estaba atrapado en un símbolo impreso. Este saber estaba y sigue estando vivo, solo que creo que a veces hemos perdido la noción de dejar de verlo, de mirarlo, de escucharlo, y pensamos de pronto que el conocimiento solo está en esta letra impresa sobre un papel. Entonces, cuando hablamos de oralidad, hablamos también de saberes que están de manera cotidiana. A veces se considera el conocimiento atrapado en un texto o en un impreso, o atrapado en una escuela, o atrapado en 4 paredes, cuando los saberes y los conocimientos están de manera cotidiana y están siendo compartidos todo el tiempo. Entonces, hablábamos de la oralidad, y en esta oralidad se dice que era imposible desligar el recuerdo del hacer y del saber. Cuando recordábamos era porque sabíamos, aprendíamos a hacer algo, a caminar algún sendero, a ir por algún camino, a fabricar algo manualmente o hacer algo manualmente. Sin embargo, el recuerdo era tener esa vivencia viva y encarnada, ese saber encarnado en nosotras y en nosotros, cuando aprendíamos algo de nuestras abuelas, cuando aprendíamos algo a través de una conversación, íbamos recordando ese momento de la vivencia. Y está vinculado a la idea del recordis, de volver a pasar por el corazón. Recordar es eso, tener presente esa vivencia, ese encuentro, ese mirarnos a los ojos. Sin embargo, después de la época oral, todas estas épocas se encuentran, viene la era de la textualidad. Y en la textualidad empezamos a pensar la palabra justo como un símbolo impreso, como un signo impreso. Y en esta textualidad hay una transición también del recuerdo a la memoria. Entonces empezamos a hablar ya no de recuerdos, sino a hablar de memoria, como si fuera un lugar almacenado en nuestro cuerpo a donde va todo aquello que aprendemos. Y de hecho algunos empezaban a preguntarse en dónde estaba la memoria en nuestro cuerpo, si estaba en nuestro corazón, si estaba en nuestra cabeza, y hay una transición entonces del recuerdo a la memoria. Y la memoria pierde esta idea vivencial, esta idea encarnada. Cuando memorizamos las tablas de multiplicar, estamos haciendo un proceso automático simplemente. Ya no hablamos de una vivencia, ni siquiera tenemos
queremos recordar la vivencia de nuestros padres obligándonos a aprendernos las tablas de multiplicar, o el maestro forzándonos a recordar cuánto es 7 por 8. Entonces ahí perdemos ya esta idea del recuerdo ligado al hacer, y tenemos solo la idea de la memoria como una cuestión incrustada, sistematizada y a veces automática. Ya no algo que reflexionamos en ese proceso de aprender. Y bueno, la época en la que estamos actualmente también nos implica varios retos, porque si bien pasamos de ese recuerdo a esa memoria dentro de nuestro cuerpo, cuando se llega a la época cibernética o a la edad de los sistemas, que es en la que estamos ahora, la memoria ya ni siquiera está en nuestro cuerpo. La memoria ya está en un dispositivo externo, que puede ser un disco duro, un teléfono de celular, un CD. Ya no nos acordamos ni siquiera nosotros de ciertos datos, de ciertos momentos. Ya hay un almacén de esas vivencias que está dentro de un aparato celular o de algún otro dispositivo. Entonces, estas transiciones en nuestras formas de relacionarnos también han generado transiciones en la sociedad. Por eso se habla de estas eras sociales, que es la oralidad, la textualidad y luego la cibernética. Creo que en ese espacio, a veces, sobre todo a partir del siglo XIII, en las bibliotecas empezó la lectura en silencio. Anteriormente se hacían lecturas en voz alta. Sin embargo, a partir del siglo XIII se empezaron a hacer lecturas en silencio, y las bibliotecas empezaron a ser un lugar de silencio y un lugar al que íbamos para ensimismarnos dentro de un texto. Sin embargo, creo que cada vez, y sobre todo ya en la época actual, se está retomando la idea de las bibliotecas vivientes, que es mucho de lo que varias personas aquí reunidas están haciendo. Estos espacios en donde las bibliotecas ya no se tratan de un lugar de silencio sepulcral ensimismado en un texto, sino donde además se reconoce que estos saberes no están cooptados en un texto, sino que estos saberes pueden ser compartidos. Las bibliotecas también han sido un lugar de resguardo, pero no un resguardo que almacena y guarda celosamente un saber o un conocimiento, sino un resguardo que comparte. Ese resguardo quiere multiplicar, compartir esas experiencias, esos saberes, no guardarlos, no almacenarlos, sino estarlos compartiendo. Y para compartirnos necesitamos el habla, necesitamos el encuentro, necesitamos ir, venir, y estos espacios de provocación que cada vez están generando más. Creo que también en la época actual, que es una época en la que se ha cooptado en muchos de nuestros países la libertad de expresión, las bibliotecas están siendo el lugar en donde, además de resguardar los saberes, es posible organizarnos para poder generar estos encuentros y esas discusiones que a veces ya no se permiten tener en otros espacios. ¿Dónde son los lugares donde nos podemos convocar para el diálogo, para el consenso, para el disenso también? Pues esos lugares empiezan a ser las bibliotecas en donde se organizan foros, en donde se organizan conciertos, en donde se organizan intercambios de semillas, en donde se organizan talleres, la biblioteca que no se reduce a ese texto, sino que se expande hacia la práctica, hacia el hacer en conjunto. Creo que en ese momento es en el que nos encontramos ahora, en donde las bibliotecas están abriendo esas posibilidades más allá de la institucionalización, más allá del Estado, más allá de las prohibiciones. Es una biblioteca, el espacio en donde podemos organizar, proponer y generar estos espacios para compartir los saberes, y un espacio también de resguardo, decía, organización, y de lo que en la Universidad de la Tierra hemos llamado reflexión en la acción. Un espacio en donde no solo nos sentamos a dialogar, sino que este proceso de reflexión lo hacemos sobre aquello que ya estamos accionando en nuestra vida cotidiana, en nuestros distintos contextos, o las posibilidades que tenemos de accionar ante aquello que nos preocupa o ante aquello que nos interpela en nuestro contexto. Entonces, creo que cada vez en diversos lugares las bibliotecas están generando esa posibilidad, no como una serie de, digamos, no como una instrucción
que debamos obedecer sobre algún tema en específico, sino más bien es un espacio abierto a lo que las personas que nos congreguemos ahí queremos proponer o queremos disponer para conversar o para actuar. Y bueno, serían una de las primeras ideas que quiero compartir y escuchar, no sé, también cuáles son las experiencias, que hay muy interesantes experiencias que nos hemos encontrado y conocido aquí también. Gracias, Wendy. Como ustedes creo que se han dado cuenta, la idea es que la palabra circule. Entonces, este es un espacio, por supuesto, vamos a seguir conversando con Wendy, pero si alguno, alguna quisiera decir algo, preguntar, aportar, pues... Buenos días, mi nombre es Arley Orozco, yo vengo a nombre de Revipoa, que es la red de bibliotecas populares y comunitarias de Antioquia. Muy interesante lo que nos plantea Wendy y me gusta mucho porque tú planteas esa idea de la memoria, ¿cierto? Y cómo esa memoria pasa por el cuerpo y cómo nuestro cuerpo es un territorio, pero a la vez cómo eso se conecta con una realidad contemporánea que son o sea, lo que es la tecnología, ¿cierto? Y creo que ahí hay un reto muy grande para las bibliotecas y es llenarse, como volver a recuperar como lo esencial que las caracteriza, ¿cierto? Como ese público que siempre tuvieron, pero que hoy está muy escaso. Pues si bien hablamos de que las bibliotecas son lugares de encuentro, yo en Medellín identifico que ya hay muchos más lugares de encuentro, ¿cierto? La calle, hasta los gimnasios son lugares de encuentro. Bueno, las bibliotecas tienen un reto enorme allí, sobre todo cuando la sociedad y el sistema educativo no está enseñando al niño o al joven para que vaya a la biblioteca, ¿cierto? Realmente yo siento que hay una escasez de público, una crisis de públicos en nuestras bibliotecas y que allí tendríamos que pensarnos cuáles son esas estrategias. Si yo fuera director de una biblioteca y tuviera recursos, yo tendría una persona encargada solamente de públicos, de convocar y traerme públicos, ¿cierto? Nomás hace poco estuve en una biblioteca pública, la semana pasada, hermosa, una biblioteca con unas instalaciones impresionantes, o sea, hermosa, pues, o sea, muy lujosa además, ¿cierto? Porque hemos logrado mucho cualificar como la estética de los espacios bibliotecarios, pero la biblioteca estaba vacía, ¿cierto? 4 o 5 funcionarios, libros actualizados, 8 o 10 computadores, pero la biblioteca vacía. Entonces, esa es la gran pregunta mía. ¿Cómo hacemos para que vuelvan a habitar estos espacios? Más cuando las bibliotecas quedan en barrios populares. Entonces, también, si es un barrio popular es porque hay mucha gente, ¿cierto? Y la gente está muy junta, no sé, vivimos a una población, un índice demográfico muy alto, pero ¿qué estamos haciendo para que esa ama de casa, ese obrero, ese desempleado, ese joven lleguen a nuestras instalaciones cuando la biblioteca tiene tanto para ofrecer, ¿cierto? Empezando por ese encuentro y esas conversaciones que están ahí para desatar. Obviamente aquí también hay grandes experiencias, bibliotecas con unas trayectorias y una programación impresionante, pero para mí el común denominador es como esa escasez, pues creo yo. Pues no sé si sientan lo mismo. Algunas, al menos yo fui bibliotecario popular hace 20 años y no nos cabía la gente en la biblioteca. Y ya hoy por hoy con tanta tecnología ya no es tan usuario. Pues no es tan usual pues tenerlo, pero entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer, cierto? Para que no se nos mueran los espacios. Muchas gracias.
Buenos días con todos. Yo soy Diana Vicente por parte de la Escuela de Bibliotecología en la Universidad Nacional Mario San Marcos en Perú. Y yo quería comentar primero sobre el proyecto que se tiene allá en Perú sobre mototecas. Justamente todo lo que has mencionado sobre la biblioteca como espacio de encuentro. Dentro de este espacio de mototeca, que es una moto andante por todos los caseríos de Cajamarca, reescribe lo que es la historia de la comunidad de los caseríos aquí. Lastimosamente no todas las provincias en Perú tienen acceso a una biblioteca pública y lastimosamente no todos los caseríos, en este caso en la provincia de Cajamarca, tienen acceso a libros como tal. Ni a la educación. Entonces, la mototeca, que es una moto andante, va por todos los caseríos y va recolectando experiencias de los niños en base a la lectura. Eso es algo que me gustó mucho escuchar porque los niños tienen este espacio de encuentro que es el único que tienen para poder experimentar la lectura, la escritura y la oralidad, todo junto. Y los padres, que en ese momento al principio del proyecto no se comprometían, pues empezaron a ver que sus hijos tenían ese interés por la escritura y la oralidad. Ahora, menciono esto porque aquí nuestro compañero de Revipoa mencionó que este espacio de encuentro a veces está desalojado, quizás a veces las comunidades no lo toman y esto pasa mucho porque no se le consulta a veces a la comunidad qué es lo que necesita. Podemos tener quizás la mejor infraestructura en diferentes espacios, pero si la comunidad no tiene ese acercamiento y apropiación con el espacio de biblioteca y más si es comunitaria, pues creo que no se va a poder trabajar directamente a un primer espacio con ellas. Claramente hay un tema de apropiación ahí, pero eso me interesó mucho comentar, esa experiencia de la mototeca y cómo la propia comunidad de Cajamarca hizo que ese espacio sea un espacio netamente de encuentro con y para ellos. Eso nada más. Gracias. A mí hay algo que me gusta porque yo creo que todo se conecta. Ahorita Wendy nos planteaba que justamente la palabra se ha ido, digamos, volviendo más ajena a nosotros a medida que trasladamos nuestra propia memoria y nuestra propia alma a aparatos. Yo creo que también eso explica mucho el por qué hoy en día en todas las bibliotecas de la ciudad tenemos tanta ausencia. Porque venimos de una época y de una era que nos ha ensimismado. No sabemos valorar el encuentro con el otro. La palabra la tomamos como algo que nos es únicamente para nosotros en el silencio. No encontramos la palabra justamente en esta época como esto, como un espacio de encuentro. Yo creo que cuando Nati hace poquito me envió un audio, David, ¿por qué sembrar la palabra para cosechar la vida? Mándeme un audio diciéndome eso. Y yo me preguntaba, ¿por qué sembrar la palabra para cosechar la vida? Yo creo que con las palabras de Wendy encuentro muchas respuestas. La palabra como siembra es también algo que nos pertenece, es una conexión con la tierra y esa tierra que nunca habitamos solos, esa tierra que siempre habitamos con alguien más, esa tierra que siempre nos comunica y también queremos comunicarle algo. Y yo creo que sembrar la palabra es también, digamos, un acto revolucionario de unirla de nuevo a la tierra, de unirla de nuevo a este espacio que somos nosotros y no a una nube montada en la red, ¿cierto? Y creo que es algo muy bonito y muy importante y creo que nos ayuda a ampliar esa mirada y esos retos que tenemos ante cómo podemos devolverle la palabra a las personas hacia afuera, hacia todos en conjunto y no hacia adentro. Bueno. Hola. Vale, yo tengo como unas reflexiones nada más. Primero, yo siempre siento que tenemos una romantización del pasado como muy fuerte, ¿no? Como, es que antes la biblioteca se llenaba, antes había, antes nos reuníamos, antes era un lugar de encuentro. Y creo que está bien como proceso de reflexión. Sin embargo, creo que el reto es pensar esta lógica de la hora y como intentar proyectarlo, ¿no? Y quizás la búsqueda es, yo lo miro un poco con los artefactos, con el teléfono.
Entonces, en las zonas rurales antes había solo un teléfono, donde la gente iba hacia ese lugar para poder llamar, porque el teléfono no era algo que estaba en las casas. Después el teléfono estuvo en las casas, entonces la gente podía comunicarse desde su casa. Después el teléfono va con la persona todo el tiempo, ¿ya? Yo nunca he escuchado a la gente de la telefonía hablar de una crisis y de una romantización diciendo, antes el teléfono servía para reunirnos en las casas. Y creo que lo que han hecho en realidad es plantearse una nueva era, un nuevo momento, donde esa lógica del teléfono cobra un nuevo sentido y tiene un nuevo rol. Es como un momento otro, diferente. No es ni el pasado, ni el presente, ni el futuro anhelado, sino que es una nueva construcción. Y yo creo que eso es algo muy necesario en las bibliotecas, porque encuentro un anhelo de pasado constante, de querer volver a llenar la biblioteca, de querer que la biblioteca sea lo que era en los pueblos originarios, o lo que pudo haber sido, pero no una búsqueda de un tercer espacio, donde la biblioteca se deshaga de todos esos pasados y esos presentes y vuelva a reinventarse, sin ese anhelo constante lo otro es, sí es muy importante el lenguaje y las palabras, ¿no? De todas formas, por más, no sé, de coloniales que queramos ser con la biblioteca, terminamos diciéndole a la gente público, ¿ya? O terminamos anhelando que se llene, ya en una perspectiva de formación de públicos, de una lógica francesa de cómo debía hacerse la gestión de las instituciones culturales, ¿ya? Entonces, John Berger tiene una frase que me gusta mucho y él dice, resistir es dejar de medirse con los indicadores del opresor. Y yo creo que eso es muy importante porque mientras estemos intentando medirnos con las palabras que han utilizado, con público, servicio, biblioteca, el mismo concepto de biblioteca, estamos condenados a una frustración constante, porque queremos una biblioteca propia, pero que sea pública y que esté llena, ¿ya? Y eso es una contradicción. Entonces, creo que esa debe ser la búsqueda de un nuevo lugar, ya donde recolectemos el pasado, sí, sin romantizarlo, reconozcamos un presente, pero nos reconozcamos en lo que Wendy dice como quizás esa era cibernética, ¿no? ¿Cómo es debe ser ese espacio con todo eso que queremos que sea, pero en un momento que representa unos nuevos retos y unas nuevas posibilidades de sentido también, ¿no? Me hiciste repensar y cuestionarme primero, y en esa palabra, en esa libertad, primero dije, ¿qué sentido que me resuena de lo que dices, ¿no? Coincido en este nombramiento occidental de la biblioteca. Creo que es importante ver el pasado en el presente para no perder la historia. Creo que es importante el reinventarse, ¿no? Creo que hace sentido eso, pero cómo reinventarse sin tomar el pasado para poderlo hacer, ¿no? Entonces me dejaste pensando en eso y me hiciste recordar, junto con lo que también dijo Wendy, y han contribuido con lo que comparten. Estuvimos trabajando en Jopelchen, Campeche, bueno, soy de México, varias de aquí, varias, y en comunidades, y se lanzó un proyecto que se llamaba Tumbentan, que en maya quiere decir hablemos juntos y juntas.
y era este mismo sentido de integrar oralidad, textualidad. En ese entonces no era cibernética, era solamente el video. Cómo sacar la televisión al solar. El solar es el área de producción de hortalizas de la comunidad. Cómo sacar esa televisión al solar y que produzca sentido, claro está, ¿no? Entonces ese proyecto Tumbentán lo que hacía es que jóvenes, ¿no?, hombres y mujeres, iban a los 12 pueblos en los que trabajábamos. Ellos y ellas tomaban conocimiento de las comunidades, lo transformaban, digitalizaban, y ese mismo proyecto en video se regresaba a las 12 comunidades, ya integrando los saberes de todas las personas que habían dicho: yo quiero compartir, yo quiero decir, yo quiero aportar o yo quiero cuestionar. Y se hacía un video con toda esa edición y se llevaba en ese entonces, ¿no?, la televisión con el video a difundirlo en cada una de las comunidades en las que estos jóvenes con los que estábamos trabajando. Y el sentido es ese justamente, y lo comparto por lo que Wendy dice, ¿no?, cómo la palabra nos atraviesa, y lo que se produce como parte de la cultura, pero también como parte de los cuestionamientos a esa cultura que a veces también trae un poco de colonialidad. Entonces, lo importante es ese repensar, ¿no? Cómo repensamos lo que hacemos, cómo repensamos lo que decimos, sea a través de la palabra, de las bibliotecas, de un video, de la cibernética, para reconstruir otra vez este tejido, ¿no?, que como pueblos, que como ciudades o países lo vemos cada día más torcido. Entonces me hizo sentido, me cuestioné, pero creo que ese ejemplo pueda como retomar este pasado, este presente y el futuro en lo que queremos transformar. Gracias. Buenos días, muchas gracias a todos y a todas por sus palabras, y a Wendy por esa invitación a compartir en la palabra. Yo quisiera preguntar, Wendy, acerca del concepto de cosecha y cómo tú comprendes la cosecha, porque a veces desde unos discursos un cuanto materialistas o extractivistas de lo que implica el recoger el producto de la tierra, pues acá hablamos es del cultivo de la palabra, ¿cierto?, que involucra para nosotros como agentes de la palabra entender cultivar la palabra en el otro, con qué sentidos queremos promover esto, pero también cómo entendemos entonces el concepto de cosecha si no es el extractivismo mismo de lo que se produce, sino de la experiencia viva en términos como de relación estética con la lectura, la escritura y la oralidad. ¿Cómo ves tú ese concepto de cosecha y qué sentidos tiene entonces cultivar en el otro la palabra? Bueno, un poco reaccionando a varios de los comentarios, creo que sí pensaría en estas añoranzas que de pronto hay justo por la idea de decir, bueno, en el pasado estábamos mejor, ¿no? O, hay un chiste que una persona de la comedia de la época de oro en México decía, ¿no? Estábamos mejor cuando estábamos peor. Entonces, pensaría, y lo pienso también sobre los pueblos originarios, porque también a veces hay esta idealización de nuestro pasado, ¿no? Y creo que más que esta idealización, yo decía, no es una añoranza por lo que fuimos, sino en ese sentido una reafirmación de lo que somos y de lo que somos asumiendo estas transformaciones, asumiendo que las culturas, que los espacios, pues no son estáticos, sino se van transformando. Y en esas transformaciones ver las posibilidades que hay también. Creo que es innegable que algunos de los objetos más recientes y modernos tienen utilidad. La mezclilla tiene alguna utilidad, los teléfonos celulares tienen la utilidad, y sin embargo, una de las provocaciones, una de las invitaciones es que a estos objetos y estas herramientas podamos utilizarlas de manera convivial, ¿no? Que no nos sirvan para segregarnos, que no nos sirvan para aislarnos, sino que nos funcionen para generar esas posibilidades de convivencia, de convivialidad. Pensaría lo mismo de las bibliotecas, la biblioteca como una herramienta convivial.
y en esa herramienta convivial pensar cómo se ha ido transformando. A lo mejor en algún momento en ciertas escuelas funcionaba pues que la escuela fuera ese lugar de silencio, ¿no? Y de lectura de un texto ensimismado. Pero creo que el momento actual y diversos contextos van pidiendo algo distinto, van pidiendo a lo mejor que no sea el lugar en donde vamos a abstraernos en un libro impreso, sino van pidiendo que ese espacio pueda ser justo más de convivencia. Quizás yo decía hace rato, pues la lectura en voz alta, la lectura de poesía. Hay bibliotecas que organizan de pronto conciertos y no sé, habrá quienes digan, bueno, eso ya no es una biblioteca, o cuando se piensa, por ejemplo, en los espacios de la calle también como espacios de encuentro, aquí se habla también de bibliotecas a la calle, justo con esa idea, ¿no? Si ya se está en esa calle, en un café, en un lugar como promoviendo ese espacio de encuentro, pues ¿por qué no ahí generar ese espacio que puede promover el saber y el conocimiento, aprovechando que no tenemos que encontrarnos en un sitio forzadamente de 4 paredes y en silencio, sino que pueden ser y generarse esas otras posibilidades? Pienso también en la diversidad que puede haber de bibliotecas y, por ejemplo, en Oaxaca hay varias, hay como 3 o 4 o tal vez más, o 5, y cada una de ellas es muy diversa. Pienso en la biblioteca pública, que es un espacio justo que ha intentado renovarse porque cada vez iban menos personas, pero sigue siendo un espacio de pronto con cuartos cerrados que a veces no provoca el estar ahí, ¿no? Pienso en otros espacios que remodeló el maestro Toledo, y son espacios que remodeló, que tienen la biblioteca como el espacio en donde están los diversos libros, pero además tienen un lugar de exposición de gráfica, de pronto hicieron un lugar de serigrafía, de pronto tienen un patio que es bellísimo, en donde se dan charlas, talleres, cursos, o en donde simplemente podemos ir y sentarnos en una de las mesitas a hacer apuntes, a conversar. Entonces, la biblioteca creo que se ha ido justo actualizando y ha ido invitando cada vez más a gente que pueda estar ahí, pero creo que justo se va haciendo también con lo que las mismas personas de ese contexto buscan en ese lugar. Creo que a veces partimos de la idea, y yo sé que de pronto es con buena intención, pero a veces se dice que de las buenas intenciones a veces hay que dudar, ¿no? Porque puede ser una intención buena para nosotras, para nosotros, pero puede ser tal vez algo que no va a funcionar en ese contexto, o que ese contexto no desea, o que ese contexto no le invita a estar ahí, ¿no? Entonces creo que esta renovación también de la idea de lo que ahora estamos llamando como bibliotecas, sí podría generarse y hacerse en conjunto con las personas que están en ese contexto al que nos queremos, no sé, dirigir, o en el que queremos estar. También algo más que quería decir es la biblioteca como una posibilidad de un territorio de conocimiento, ¿no? Y entonces en ese territorio de conocimiento, ¿cuáles son esas relaciones sociales que vamos provocando en ese territorio de conocimiento? ¿Qué es aquello que queremos recordar, que queremos rememorar, pero también qué es aquello nuevo que queremos aprender, que queremos generar? ¿Cuáles van siendo las prácticas de ese territorio conjunto, de esa comunidad que se hace en ese mismo territorio de conocimiento? Y bueno, pensando también en la cosecha y en el cultivar la palabra, pensaría también, y quizás ahí con mi sesgo de comunicóloga, pensando también en la diferencia de las palabras y de la diferencia entre esta idea que tenemos a veces de propaganda, de publicidad, de difusión, porque creo que muchas veces no se trata de decir, encontré la buena nueva, o encontré la solución, o encontré la fórmula de hacer algo, ¿no? Sino simplemente, por ejemplo, en Unitierra decimos, no somos predicadores de la palabra, ¿no? No somos predicadores de la buena nueva en educación o en desescolarización o en lo que sea, sino simplemente estamos compartiendo lo que nos ha funcionado. Entonces creo que también el ir sembrando la palabra para cosechar la vida es compartir
aquello que nos motiva, aquello que nos ha dado gozo, que nos ha dado alegría, a lo mejor aquellas veces que también nos hemos equivocado y hemos aprendido de ello, pero creo que eso previene de un intento de colonizar al otro, ¿no? De un intento de decir, encontré esta forma y así debe ser, o encontré esta manera y me encantaría que la replicaras porque así funciona, ¿no? Sino poder abrirnos a la posibilidad de un intercambio de experiencias y que puede ser que lo que ha funcionado para mí en mi contexto, en mi experiencia, en otro lugar tal vez no funcione o pueda funcionar diferente o pueda necesitar adecuaciones, y creo que en ese cosechar la vida también se habla de pronto de proponer y no imponer. Es decir, yo propongo que esto pueda ser de esta manera, pero se va construyendo también en conjunto. Creo que el hecho de cosechar la vida o de cultivar también y estarnos cultivando, se va haciendo en conjunto, ¿no? Y quizás prevenirnos tal vez de esta tentación que a veces tenemos de colonizar también con nuestra palabra, sino de poder abrirnos a esas posibilidades, sí, de consenso, pero también de disenso, y de saber que en estos territorios de conocimiento también hay diferentes lenguajes, diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, y creo que eso sería lo importante, no hacer un monocultivo quizás de narrativas y de palabra, sino poder ir reconociendo que hay distintos cultivos que se van sembrando, que van germinando, sí, que de pronto por ahí crece una maleza que no nos gusta mucho, pero que va siendo parte de ese cultivo de narrativas que va germinando en esos contextos donde vamos caminando y compartiendo esa palabra. Bueno, hay varias cosas que resuenan un poco en este ejercicio de pensar las bibliotecas, pues que es como el tema que nos reúne. Wendy lo nombra reflexión en la acción, y me hace pensar un poco en la importancia como de no pensar los conceptos como algo plano o como algo que ya existe y tiene una forma y unos procesos específicos de ser y hacer en un entorno cultural específico, sino concebirlo como algo que está en movimiento, en modificación, y que va caminando con el tiempo, que trae el pasado, que está en el presente y que se teje hacia lo que podría ser un futuro o hacia lo que estamos entregando a la siguiente generación o lo que estamos, digamos, masticando en el camino, ¿sí? Quizá para nuestros abuelos, ellos pudieron creer que el mundo iba a ser mejor si, no sé, la iglesia, no sé, la política, otras cosas. Y nosotros quizá estamos pensando que a través de esto puede ocurrir algo, podemos dejar el mundo, no sé si mejor o peor, pero distinto, y por eso le apostamos y le ponemos como la energía vital allí. Pero el mundo es mucho más amplio que esto. El mundo existe mucho antes que nosotros y la humanidad, por supuesto, también. Entonces, hay demasiadas intervenciones que condicionan un poco la manera en que nosotros vemos hoy la vida. Sí, aunque cada uno sea un universo, allí ha heredado culturalmente distintas formas de ver y hacer las cosas. A lo que quiero ir es que un concepto como biblioteca está en movimiento, está en construcción permanente. Y creo que es importante hacerlo desde una mirada crítica que nos permita no sentir que las cosas ya están dadas o que esta es la fórmula para ser mejores seres humanos,
Creo que en este momento el llamado está a dejar el narcisismo de pensar que somos la sal de la tierra y que tenemos que solucionarlo todo. Y el llamado está a escuchar la naturaleza, a escuchar otros seres, a entender otras formas de ver y hacer las cosas, y creo que es más fácil reproducir los patrones que desacomodarse su habitar para escuchar los ritmos de la tierra, los ritmos de otras culturas, de otros seres vivos del planeta. Creo que si nosotros centramos la mirada crítica solo en la discursividad y no en los problemas que colectivamente tenemos, también es un error. Uno no puede abarcarlo todo, uno quisiera como saber de esto, pero yo siento que hay que volver al origen precisamente, y la analogía de la semilla no es lejana a ese proceso. Sí, es como que cada generación se reinventa, se siembra, se crece, no sé qué, bueno, germina, se cosecha y vuelve a la tierra. Pero ¿cómo se está tejiendo eso? O sea, mecánicamente, o lo estamos haciendo en colectivo. Creo que la colectividad es muy difícil también, y que pues que, claro, la tecnología nos sirve para que hoy estemos aquí, por ejemplo, de unas maneras escuchándonos, y hay que entenderlos como también de esos procesos. Pero creo que en este momento las tecnologías de la palabra, como se le llama modernamente, el silencio y la escucha son cada vez más difíciles, y un poco yo me siento abocada ahí, ¿sí? Como el tejido no solo se da en la palabra, sino también en otras formas del cuerpo, de las emociones, del tejido con otros, y en el silencio especialmente, en un mundo cada vez más ruidoso. Entonces un poco por ahí resueno yo con lo que dices, Wendy. Bueno, voy a decir algo. Yo quiero decir algo desde el lugar que mis pies pisan y es desde la universidad. Para nosotros un espacio como estos, que lo hemos compartido y mencionado, es muy potente, pero muy potente porque efectivamente no la bibliotecología, sino la ciencia, la referida al conocimiento científico, es completamente eurocentrada, hegemónica, y es claro que es así. Pero tener espacios de encuentro como estos lo que nos permiten es, pues sabemos que no vamos a cambiar muchísimas cosas, ojalá, pero no, pero sí cuestionar lo que tenemos. Para nosotros, por ejemplo, desde la línea de investigación, en ningún caso hemos pensado en cambiar el concepto de biblioteca, o sea, no, más bien sí cambiarlo, de nombrar diferente lo que es la biblioteca. De hecho, pero esa es nuestra propuesta, ¿cierto? Como decía, no es todos pensamos igual, no. Pero para nosotros, por ejemplo, la biblioteca es un dispositivo cultural en el que se entreteje el saber, el poder y la subjetividad. Y lo que hemos tratado de proponer, de entender, es otras formas de entender ese dispositivo colonial, hegemónico, silencioso, relacionado con unas colecciones, y ha sido muy importante poder pensar que las bibliotecas pueden ser otras cosas. Porque por supuesto también hay otras alternativas, no pensar nombrar bibliotecas, sino nombrarlo de otro modo. Nosotros en lo que hemos insistido y en lo que nos hemos ocupado, como dice Caro, para mí lo que me resuena es en buscar otras formas de ser biblioteca, de hacer biblioteca, de pensar biblioteca. Por eso la Biblioteca de Semillas de Oaxaca, que está acá, la propuesta de la Red de Semillas Libres de Colombia, que tiene casas también de semillas, porque entendemos que la palabra no solo está en las grafías o en lo alfanumérico, sino en muchos
Entonces, para la línea es muy importante y por eso el nombre de la línea es bibliotecas, no bibliotecología, sino bibliotecas, porque ha sido la biblioteca como la escuela para nosotros un dispositivo colonial y cultural que ha tenido una incidencia muy fuerte en la configuración de las sociedades. Sin embargo, por ejemplo, desde Bibliotecas a la Calle, que es otro pedacito de mi vida y es donde los pies pisan, la biblioteca para nosotros y nosotras ha sido un lugar en el que germina la humanidad. Y en el que tenemos posibilidades también, no solamente porque hay muchas personas o porque asisten muchas, sino porque es una posibilidad de juntarnos, y juntarnos no es fácil, como decía Caro, juntarnos es una tarea muy, muy agotadora, y más que juntarnos, mantener esa juntanza es mucho, mucho más retador. Entonces, por ejemplo, para la universidad esto es muy importante, o por lo menos para nosotros de la Escuela de Bibliotecología, porque, ay, hola Laura, no te había visto, porque por ejemplo los currículos, los pensum, a propósito que Franciel viene a hablar de injusticias epistémicas, siguen centrados en unos cánones, en unos referentes, en unas propuestas, como ahorita lo planteaba Vladimir, porque estaba escuchando atentamente. Seguimos hablando, por supuesto, de colecciones, de usuarios, de información, de servicios de información, y no vamos a dejar de hablar de eso, creo. No sé si alguna vez, pero sí podemos intentar que hablar de eso sea desde otro lugar de enunciación, que no es igual a dejar de hablarlo, sino pensar de qué otros modos podemos acercarnos a ello. Además, en la universidad es mucho más complejo, incluso creo yo, que en otros espacios, sin ponerlo pues como en un termómetro, pero es mucho más complejo porque todo el tiempo te preguntan, y eso sí es riguroso, eso sí es ciencia, eso sí es conocimiento, ¿y cómo lo vas a validar? Y es peor aún cuando la universidad intenta tejer con las comunidades y los territorios, porque te preguntan, ¿y quién eres tú para hacer eso? Pero tú estás en la universidad, pero tú nunca has trabajado esos temas. Entonces, las tensiones que vivimos en la universidad son muy, muy duras, porque si bien la universidad no se ha decolonizado, pues no se ha decolonizado, no se va a decolonizar prontamente, quién sabe cuándo, si algún día lo hace, y de hecho si se decoloniza, volvemos al tema. Entonces ya no es universidad, ¿qué es? Los procesos de resistencia desde la universidad son muy complejos porque hay una tensión entre como esa frontera en lo que quisiéramos pero no llegamos, en lo que deseamos pero tal vez no podemos alcanzar, pero siempre en insistir en algo que para nosotros es la humanidad y la esperanza, en modos más dignos de ser y estar, en no creer que estamos inventando nada nuevo, sino en insistir que podemos vivir de otras formas más cercanas. Y para nosotros la biblioteca, hay un manifiesto de Bibliotecas a la Calle que cierra con eso. O sea, para nosotros la biblioteca es el lugar donde puede germinar la humanidad, pero no esa condición humana, sino esa humana condición que nos antecede incluso a la palabra, sino en lo que estamos acá. Entonces, no sé si alguien más quiera decir algo para que vayamos cerrando. Wendy también, otro micrófono. Bueno, pues solo eso, también me quedaría con pensar, creo que en esta idea de no tener solo un monocultivo de posibilidades, sino de ir generando otras, pensaría también que, por ejemplo, pues desde la Unitierra hacemos este proceso de desescolarización fuera del Estado, ¿no? Fuera de la estructura escolar del Estado, y contaba hace rato, es como uno de los extremos, pero también tenemos ese diálogo con estas actualizaciones dentro de esas estructuras, ¿no? Y dentro de espacios de institucionalización que puede ser muy difíciles por lo que ya comentaba Natalia, pero que están esas posibilidades, y creo que hay personas como aquí en la Universidad de Antioquia, aquí en Colombia, en México también, en la Universidad Autónoma Comunal, allá en Oaxaca, que están generando esas posibilidades dentro de esta estructura de poder enunciarse desde un lugar distinto, desde un momento diferente. Pensaría entonces en ver cómo queremos construir estas bibliotecas como territorios de conocimiento,
pero también como semilleros de la palabra y poder en estos semilleros de la palabra ver que ese dispositivo que se utilice no es necesario que sea solamente un libro o un cuaderno, ¿no? Sino que esos dispositivos y herramientas que tengamos pueden ser semillas, que ya lo van a compartir también en algunos momentos, pueden ser estos, no sé, intercambios con frutas, con flores y provocarse de maneras distintas. Entonces, en esta idea también de cómo se está concibiendo la biblioteca actualmente, pensar también qué dispositivos y qué herramientas se están utilizando en las bibliotecas más allá de estos libros, ¿no? Gracias, Wendy. Bueno, queremos cerrar con algo que intentamos, no lo logramos. Intentamos construir queríamos hacer una especie de manifiesto, pero no lo logramos, no lo logramos, pero queremos compartir lo que pudimos hacer. Morimos, ese puede ser el significado de la vida, pero nosotros hacemos el lenguaje. Esa puede ser la medida de nuestras vidas. La magia que acontece en la palabra es la misma que nos permite hoy ponerla de manifiesto, llevarla a la esfera pública e insistir en su potencia, en la capacidad que ha dado a nuestra especie para idear e idearnos mundos, recrear posibilidades, soñar futuros y labrar presentes. La palabra como posibilidad de darle forma a las ideas y sensaciones, narrarlas, compartirlas, intercambiarlas y generar nuevas ideas, nuevos sentidos, se constituye como ese artilugio que da paso a la vida como fruto del intercambio y el cuidado. Cuidado que acontece en el acto de sembrar, el cual tiene ya en sí mismo una intención. No se siembra a la deriva, se labra la tierra para disponerla, hacerla refugio, cobijo, cama de una pequeña simiente que germinará y nos recordará la ilusión y la magia que acontece en dedicar tiempo, cuidados, amor, palabras, a nosotros, a nosotros, a nosotras, a los otros. Lo que sembramos se transforma, brinda retoños, nos convoca al regocijo, cuando contamos a otros y otras que ya salió una hojita, que asoma el fruto, que hay cosecha, o nos llenamos de tristeza y nostalgia cuando no hay retoño. Y si la palabra es esa semilla que nos hace humanidad, que nos hace comunidad, esta nos permite dignificar la existencia. Quienes caminamos la palabra en los campos de la educación, la cultura y las bibliotecas, insistimos en que esta no es solo una herramienta, una técnica o una estrategia para ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores humanos. La palabra es el germen mismo de nuestra humana condición, como lo dice Zambrano. Esto que les acabo de compartir pues no es una creación de Natalia, sino que cuando David dijo y Natalia me dijo ¿qué es sembrar la palabra para cosechar la vida? Todos y todas en la línea tratamos de dar respuesta a esa palabra, a esa pregunta, y esto es un poco lo que surge de lo que es para nosotros y nosotras en la línea, que también a la profe Cris, también a Juan que ya se fue y a Blanca. Entonces es con lo que queríamos cerrar y por supuesto invitarlas que en la tarde a las 4, pero el taller era cerrado, a las 4 tenemos una conversación sobre qué es una biblioteca de semillas con las compañeras que están acá, con Rebeca, con Alexis, que son de la Biblioteca de Semillas de Oaxaca, con Carol, que es de la Red de Semillas Libres de Colombia, con la Biblioteca de Semillas de otra parte de Confama, pues las compañeras no están, pero vendrán en la parte, y vamos a estar en el bloque 12, en la parte de atrás, también en un espacio abierto. Y pues agradecerles su presencia acá y invitarles a que pues hay dispuesto, por supuesto, acá unas frutas, unas flores, pues no eran solo decoración, sino es compartir. Entonces también que puedan pasar y tomar lo que gusten y pues acá nos veremos en la semana si quieren seguir viniendo.